Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. En el proyecto del día de hoy vamos a realizar esta bonita pulsera que es fácil de elaborar y también, como siempre, esperando que les agrade. Y sin más, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar. Vamos a necesitar aproximadamente 54 cristales o cuentas del número 4, 14 canutillos, Shakira, grapas o crimp, un broche de perico o té, 2 cubrenudos, argollas y 1 metro de hilo nylon, ya sea de calibre 30 o 35 o del que ustedes prefieran. Y como siempre también vamos a necesitar nuestras pinzas de bisutería. Bueno, comencemos. Vamos a comenzar como siempre tomando 1 metro de hilo nylon y lo vamos a doblar por la mitad. Y le vamos a colocar una grapa y un cubrenudo como siempre y cerramos también el ganchito, así como siempre lo hemos manejado de la misma manera. Yo por cuestión de tiempo ya lo hice y ya lo tengo. Ya que colocamos el cubrenudo, vamos ahora a colocar una Shakira en cada punta de nuestro hilo. Ya que la colocamos, vamos a introducir un canutillo. Estos son canutillos calibrados, pero de igual manera ustedes pueden utilizar el canutillo que ustedes encuentren donde ustedes vivan. Ahora colocaremos nuevamente una Shakira en cada punta de nuestro hilo. Recuerden, es Shakira, canutillo y Shakira. Si ustedes tienen agujas para bisutería pueden utilizarlas. Yo como estoy utilizando un hilo que pues no entra muy bien en las agujas, pues no las estoy utilizando en este momento. Ahora cruzaremos los hilos por un cristal. Recuerden, colocamos el cristal en un hilo y el otro hilo lo vamos a meter de manera contraria. ¿Sí? Ya que lo hicimos, jalamos los hilos y así es como se ve en este momento. El siguiente paso es que vamos a colocar nuevamente una Shakira en cada hilo. Ahora en un hilo vamos a colocar 2 cristales y por estos 2 cristales vamos a cruzar los hilos. Ahora jalamos los hilos y vamos acomodando para que nos vaya quedando la figura. Nuevamente colocamos una Shakira en cada extremo de nuestro hilo y ahora cruzaremos los hilos por 3 cristales.
Jalamos y acomodamos. Recuerden que vamos a ir acomodando al momento de ir jalando para que nos vaya quedando plana la figura, porque si no acomodamos bien se nos va a ir enroscando, se nos va a ir como haciendo bolita. ¿Sí? Bueno, nuevamente colocamos una chaquira por cada hilo. Y ahora cruzaremos los hilos por 2 cristales. De igual manera, jalamos los hilos. Nuevamente colocamos una chaquira en cada hilo. Y cruzaremos los hilos por un cristal. Jalamos. Ya que terminamos con este último cristal, nos debe de dar la forma de un rombo. Pero se puede apreciar. Ahora colocaremos una chaquira en cada hilo. Un canutillo y nuevamente otra chaquira en cada extremo. Ahora cruzaremos los hilos por otro cristal. Como pueden ver, ya iniciamos nuevamente la secuencia para formar otro rombo. Como les mencionaba, a lo mejor se les empieza a hacer bolita o como enroscar, y lo único que tienen que hacer es acomodar e ir apretando un poco el hilo de manera que vayan embonando los cristales entre sí, así como se muestra en la imagen. Si no les quedó muy claro, no se preocupen, ahorita lo vamos a repetir nuevamente. Colocamos nuevamente
una Shakira por cada hilo. Ahora en un hilo vamos a colocar 2 cristales y por estos 2 cristales cruzaremos los hilos. Jalamos y acomodamos. Nuevamente colocamos una Shakira por cada hilo y ahora cruzaremos estos hilos ahora por 3 cristales. Jalamos nuevamente. Recuerden ir acomodando los cristales. Nuevamente colocamos una Shakira por cada hilo. Y ahora cruzaremos los hilos por 2 cristales. Jalamos nuevamente. Otra vez colocamos una Shakira por cada hilo. Y ahora cruzaremos los hilos por un cristal. Jalamos. Ya que terminamos con este último cristal, nos debe de dar forma de rombo. Bueno, amigos, aquí ya tenemos las 6 series. En mi caso puede variar según el tamaño que ustedes deseen hacer la pulsera. Como ven, terminamos en un cristal. Ahora colocaremos nuevamente una Shakira. Y un canutillo. Y nuevamente una Shakira por cada extremo de nuestro hilo.
Ahora le colocamos un cubrenudo. Se pueden ayudar haciéndole unos pequeños nudos para facilitar el cierre. Ahora introducimos una grapa y procedemos a cerrarla. Asegurándonos muy bien de que quede cerrada. Ahora cortamos los sobrantes de hilo. Cerramos el cubrenudo y de igual manera el ganchito que tiene el cubrenudo. Ahora tomamos una argolla, le colocamos el broche en un extremo de un cubrenudo, cerramos la argolla. Ahora tomamos otra argolla, la abrimos y la colocamos dentro de otra argolla. Ahora y de igual manera tomamos otra argolla, la abrimos y la colocamos dentro de estas argollas. Esto es para formar como una especie de cadena con argollas de 3 o 4 eslabones, como ustedes prefieran. Ahora vamos a colocar este tramo de cadena y la colocamos en el otro extremo o en el otro cubrenudo. Cerramos la argolla. Bueno amigos, hemos terminado la pulsera. A lo mejor se les hizo un poco tedioso o largo el video. La cuestión es que yo repetí el paso para que no quedara alguna duda en el proceso. Se ve un poco complicada, pero en realidad al momento de irla realizando solamente es de ir repitiendo los pasos. Repetir, repetir. Y pues si se dan cuenta, al momento de irla realizando es muy fácil de hacerla. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden regalarme un dedito arriba, ya que así me doy cuenta si les gustan los proyectos. Y también me ayudarían mucho si se suscriben, si comparten los videos también, ¿por qué no? Para que más gente aprenda a realizar sus propios accesorios. Y recuerden también activar la campanita para que YouTube les notifique cada que subo video. Les agradezco mucho su visita. Soy Creaciones Alex y nos vemos en el siguiente video. Bye.